Bueno, hablemos un poco de hipertensión arterial. Más que darles una clase de hipertensión arterial, la búsqueda es aprovechar el tema para ver cómo ha evolucionado la evidencia, justamente cuáles son los problemas del análisis de la evidencia por extrapolación o cuando se analiza evidencia ausente, lo que ya hemos hablado de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y cómo eso ha traído como consecuencia ciertos resultados e impacto a nivel mundial. Veamos, por ejemplo, hipertensión, siempre para nosotros han sido estos valores normales y alta a partir de 140-90. Pero, ¿qué dice la literatura desde hace mucho tiempo? El McBride en 1973 consideraba que la presión arterial es la elevación por encima de los límites normales de personas que están despiertas en reposo. En el adulto suele considerarse normales las presiones sistólicas mayores de 140 y las diastólicas por encima de 90. Hasta ahora se parece bastante a lo actual. El detalle del McBride, este detalle que está aquí abajo, que dice la hipertensión no es una enfermedad, es un signo físico de trastorno cardiovascular. Eso se pensaba en el 73. Simplemente desde el punto de vista conceptual y de diccionarios, vemos cómo evoluciona aumento del tono o tensión general, especialmente un aumento de cifras de presión vascular o sanguínea sin valores. Ya para el nuevo milenio es que nuevamente vuelven a ingresar con algún tipo de valor o alguna propuesta de valor. Importante es que durante todo este tiempo, y sobre todo con las consideraciones del 72 que les mostré, es el concepto de hipertensión esencial, cuando se pensaba incluso que el paciente de tercera edad era normal o esencial para que se mantuviera sus condiciones hemodinámicas, que mantuviera hipertensión, sobre todo sistólica, sin importar incluso cuánto era la presión del pulso al diferenciar entre la sistólica y la diastólica. Eso era porque unas arterias endurecidas, para mantenerlas abiertas, mantenerlas con flujo era necesario, y para el intercambio de oxígeno era necesario tensiones altas, y en ese momento eso se pensaba incluso lógico. Ahora, ¿qué ha pasado? Nuevamente venimos a hablar con Framingham. Se dan cuenta, en este estudio Framingham hablan justamente de la diferencial de la presión del pulso, y lo dividen en tres tertiles, dependiendo de si la presión del pulso estaba en 26-48, entre 49 y 60, y entre 61 y 150. Si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, a los 20 años, había menos casos de insuficiencia cardíaca congestiva a medida que el tertil se componía de presiones del pulso más bajas. Es decir, tertiles con presiones del pulso entre 26 y 48 eran los que a 20 años menos padecían insuficiencia cardíaca congestiva. Ya ahí ya comenzó a llamar la atención que la hipertensión esencial no era tan esencial. Todavía no van a conseguir con ese concepto, pero ese concepto viene de esa historia. ¿Para qué tenemos en la evidencia mucho más potente acerca de eso? Está el estudio HOPE, que esto fue a principios de este milenio, en el año 2000, que apareció. Esto fue con Ramipril, pero donde se observaba que los pacientes, a medida que tenían la tensión aún más baja, tenían menos eventos cardiovasculares como infarto al miocardio, ictus o muerte por causas cardiovasculares. Entonces, mientras más bajo lo tuvieran por debajo de 140-90, mejor, por lo menos eso se pensaba en ese momento. Eso lo avaló incluso Long Target, que salió unos 8 años después, donde en esa búsqueda justamente de bajar la tensión aún mucho más, y mientras más baja era mejor, se comenzaron incluso a combinar medicamentos como los ARA y los IECA, haciendo doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, como uno de los principales culpables que se consideraba en los trastornos cardiometabólicos. Incluso en combinaciones, como vemos aquí en esta Kaplan-Meier, no había mucha diferencia entre ninguno de los tres grupos, ni solos ni combinados, desde el punto de vista de eventos cardiovasculares. Sin embargo, se comenzaron a observar más fallas renales y mucho más episodios de hipercalemia, mucho asociados a los efectos secundarios de los medicamentos tipo ARA o IECA. Entonces, realmente, si no había mayores diferencias entre el uso intensivo o no de esos medicamentos, y había más efectos secundarios, que está conveniente era. Luego, se observó un fenómeno que es el curva J en este estudio que está en Análisis de Medicina Interna, que es el 2006. La curva J no es nada más, si vemos esta
es la presión sistólica del paciente y esta es la tasa de riesgo de un evento cardiovascular en pacientes con enfermedad coronaria con revascularización o sin revascularización. A medida que bajamos la tensión sistólica, el riesgo de un episodio cardiovascular era más bajo, pero llega un momento en que la tensión, mientras más baja, comienza a subir. Este es el fenómeno de la curva J, y ahí nos comenzamos a llamar la atención. Realmente es mejor, mientras más bajo es mejor. Pues los pacientes comenzaron a tener más eventos cardiovasculares. Salió después asociado a eso el octavo comité, que eso ya es prácticamente historia de la medicina del octavo comité, pues ya tenemos tablas más, más actualizadas, donde se mantenía el concepto de prehipertensión, hipertensión estadio 1, estadio 2, basado en esos resultados. Igualmente la clasificación europea, que es un poco diferente, que de hecho es muy parecida a la actual, a la aceptada actualmente, donde se tenían valores óptimos, tensiones normales, normal alta, 3 grados de hipertensión e hipertensión sistólica aislada, y eso lo remediaba también las clasificaciones latinoamericanas. Claro que esas son las tensiones que había que tener, y entonces las metas para ese momento eran tensiones, tenerlo más bajo sin tener piso, hasta donde había que llegar. Pero comenzó a pasar esos estudios que les comenté, donde comenzaba a verse más riesgos cardiovasculares, donde se comenzó a flexibilizar incluso cuál era el piso, donde pues, se comenzó a aceptar nuevamente tener cierto grado de hipertensión en pacientes con riesgo cardiovascular. Se podía mantener en pacientes de tercera edad con 160-90, comenzó a ser aceptable nuevamente. Pero veamos qué tienen en común estos estudios, que justamente es donde uno tiene que estar pendiente cuando uno lee la evidencia a la hora de analizar la evidencia. Que todos estos estudios eran hechos en pacientes con alto riesgo cardiovascular o incluso con enfermedad cardiovascular bien establecida. Entonces, no es lo mismo hacerlo en población no de este tipo, sino en población de más, más real, más parecida a la población general, que son pacientes con riesgo moderado o riesgo incluso bajo, que son hipertensos, ¿no? Los hipertensos no son solamente los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿qué hay más? Ya en el 2015 salió el estudio SPRINT, donde se comenzó otra vez excluyendo a los pacientes con alto riesgo cardiovascular, hacer nuevamente tratamiento intensivo y tratamiento estándar. El tratamiento estándar buscaba mantener los pacientes entre 130 y 140 como meta. Y en el intensivo se buscaba tener a los pacientes alrededor de 120 de sistólica, entre 120 y 130. ¿Qué se obtuvo? Justamente con los pacientes con tratamiento intensivo, vean el hazard ratio aquí, 0.75, con un intervalo de confianza adecuado, les curva Kaplan-Meier, donde los pacientes con tratamiento intensivo morían menos, o tenían menos efectos cardiovasculares, muerte por cualquier causa o eventos cardiovasculares a los 5 años. Entonces, bueno, no era tan malo, entonces el tratamiento intensivo. Volvemos hacia atrás. Entonces, hay que bajarlo, pero hay que tener cuidado entonces con los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Esto se lo avala el 2017 más reciente, un estudio publicado en JAMA, un metaanálisis, donde se evidencia que si tú se comparan en esta columna los pacientes que se mantienen con sistólicas entre 120 y 124 versus sistólicas un poco más altas, y vean que mientras se comparaba las 120 con tensiones más altas y cada vez más bajas, por supuesto, el forest plot se inclinaba, por supuesto, a que mientras tensiones más bajas o alrededor de 120 eran más favorables que tensiones por encima de 124. Aplica para todo, pero se cuenta que donde están más impactantes, la mayor diferencia es justamente mantener alrededor de 120, 124 con respecto a valores de 160 que incluso se llegaron a aceptar en algún momento. Es por eso que comienzan a salir unas guías publicadas por la AJA que fueron muy polémicas cuando salieron, donde se pretendía incluso que los pacientes ya en hipertensión estadio 1 arrancaban en 130. ¿Se acuerdan en las tablas anteriores que les ponía que la hipertensión grado 1 o estadio 1, nivel 1, siempre arrancaba en 140? En este caso se proponían, dado estos hallazgos de el SPRING y de JAMA, que hipertensión estadio 1 era a partir de 130. Entonces, eso hacía que a nivel mundial pasáramos una población
una prevalencia de 32% de hipertenso a 46% de hipertenso. Eso, por supuesto, llamó muchísimo la atención a que se asoció a, a cambios importantes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Incluso aquí en Venezuela, en el estudio de BESCAN, se trató de ajustar, a ver cómo cambiaban nuestros venezolanos y veíamos exactamente lo mismo. Si aplicamos al séptimo comité, que era más o menos lo mismo del octavo, la misma clasificación, lo comparamos con el nuevo 2017, se veía cómo se disparaba la cantidad de pacientes hipertensos. Eso lo vemos mejor en esta tabla, donde de 47%, 47,4% de prevalencia se disparaba usando esta nueva clasificación a 60% de hipertensos. Más de la mitad de los venezolanos seríamos hipertensos bajo esta clasificación. Eso, por supuesto, comenzaron las teorías conspirativas de que eso era justamente la industria farmacéutica financiándolo para tener más dinero y venta de más medicamentos, y probablemente muchos de ustedes estarán pensando lo mismo. Pero bueno, eso puede ser, eso bien puede ser, pero también hay que rescatar las cosas buenas de la evidencia. Entonces, ¿qué pasó con ese guía AHA? Es que tiene este detalle, que es que ellos, no todos los hipertensos estadio 1 proponían tratarlo, sino aquellos que tuvieran más de 10% de riesgo cardiovascular. Nuevamente venimos con la calculadora como esta, que ellos proponían, que se parece mucho a las que hemos hablado ya previamente. O sea, que al final no importa cuáles apliquen mientras estén aplicando calculadoras de riesgo cardiovascular, y los pacientes que tuvieran entre 130 de sistólica y más de 80 de diastólica con riesgo cardiovascular elevado, eso es lo que tú considerarías tratar. Así, de esa manera, ellos recomendaban individualizar. Sin embargo, estas guías, vuelvo a repetir, siguieron siendo muy polémicas. De hecho, en el 2020 salieron unas guías internacionales que se fusionaban la opinión americana con la opinión europea y sacaron una nueva clasificación que se parece mucho a la europea que les presenté aquí. Esas están colgadas en el Classroom para que las revisen. Con esto me interesaba más o menos que vieran es cómo ven cambiando la evidencia, cómo seguirá cambiando con una enfermedad que tiene más de 70 años, conocida como enfermedad. Entonces, que finalmente, a la final, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos un paciente hipertenso disminuir las cifras tensionales. Esa es la búsqueda. Si se dan cuenta en todos los trabajos que le presenté, lo que buscan es la disminución de cifras tensionales. No buscan tanto cuánto es si el efecto es más impactante con una u otra molécula o con otro grupo. Sin embargo, también para este año 2022, la OMS acaba de sacar unas guías donde da recomendaciones de primeras, que también está colgado en el Classroom, que de primeras tratamientos de primera elección. Sin embargo, dan varias opciones. También se los dejo ahí para que lo lean y lo pueden discutir luego en la clase, que es solamente de terapéutica de hipertensión. Entonces, vuelvo otra vez con individualizar al paciente y nunca olviden calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular de 10 años por la calculadora que sea. Menos de 10%, siempre tienen que empeñarse en el cambio del estilo de vida para evitar que ese riesgo no aumente, y ya en pacientes con más de 10% de riesgo, igual que lo vimos en factores de riesgo cardiovasculares, cuando tú consideras algún inicio de tratamiento, sí adaptado. Tienes que estar prestando mucha atención en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes diabéticos. Son las cosas que salvamos en el 2017. Revísense la nueva clasificación 2020, revísense las recomendaciones OMS que son cortas sobre inicio de tratamiento, y luego vemos la clase de terapéutica de hipertensión. Entonces, bueno, cualquier cosa lo aclaramos luego en la clase o nos estamos escribiendo por